¿Tienes poco tiempo para conocer Singapur? ¿Harás una parada allí en tránsito a otro destino y no sabes cómo aprovechar mejor el tiempo? Esto mismo me ocurrió a mí en mi primer viaje a Singapur. Desde ya te digo que conocer bien un lugar tan apasionante en tan poco tiempo no es tarea fácil. Así que me he planteado el reto de diseñar un recorrido para ti y realizarlo en ese tiempo. Bienvenidos vividores, soy Cruz Gabaldón y estás en mi diario de viajes. Acompáñame a conocer lo mejor de Singapur en un día. Disclaimer. Los tiempos necesarios, los precios y las imágenes, así como mis propias opiniones, son 100% reales, sin filtros. ¿En serio te estoy recomendando un aeropuerto? Pues así es, pero es que el Aeropuerto Internacional de Changi en Singapur es uno de los más prestigiosos y galardonados del mundo, conocido por combinar eficiencia operativa con experiencias únicas para los viajeros. Sus instalaciones destacan por su innovadora arquitectura, obras de arte y servicios como Jewel Changi Airport que encontrarás en la T1. Un impresionante complejo que alberga la cascada interior más alta del mundo, con 40 metros, rodeada de un precioso jardín tropical, eso sí, siempre a tope de curiosos y selfie-adictos. Y puedo decir que tiene el sistema de acceso de inmigración más eficiente por el que he tenido que cruzar en mi vida, sin esperas, cero. Nota práctica. 3 días antes de entrar en Singapur tendrás que rellenar el formulario online del registro de entrada al país, el SG Arrival Card. Los españoles no necesitamos ningún visado. Y para rellenar el formulario no hay que pagar ninguna tasa. Ojo, porque te pueden saltar webs falsas que intentan cobrarte por la gestión. A mí me ocurrió. Te pongo aquí el enlace correcto. También tienes una app que puedes llevar en el móvil para gestionarlo desde allí, que se llama Mi Aica Mobile. Si dispones de un solo día para explorar esta metrópoli, es posible sumergirse en su rica cultura, admirar sus icónicos monumentos y deleitarse con su exquisita gastronomía. Aquí tienes un plan para que puedas saborear al máximo la exquisita y singular diversidad de la perla del sudeste asiático. No es la primera vez que en tránsito a otro destino del sudeste asiático hago una escala larga en Singapur. En esta ocasión me alojaba en pleno barrio de Chinatown. Los alojamientos en Singapur son bastante caros. Además, en muchas ocasiones, los hoteles, que tienen unos precios asequibles, te ofrecen habitaciones realmente minúsculas, casi cápsulas. Chequea bien las características del alojamiento que elijas. Mi elección en el último viaje fue el Hotel Kesa House, que es muy bonito, está muy bien ubicado, pero la realidad es que la habitación no tenía espacio para casi nada. La cama estaba encajonada entre las 2 paredes y nos obligaba prácticamente a turnarnos para abrir la maleta sobre la cama. Me decepcionó un poco ya que no coincidía 100% con las imágenes que había visto del hotel en la web de Booking. Aprovechando que llegamos la noche anterior, aún pudimos dar un pequeño paseo por el barrio e ir a cenar a uno de los populares restaurantes chinos de la zona. En este caso, uno que estaba lleno de locales en el 197 de New Bridge Road, junto a Pagoda Street. Y bueno, no soy capaz de reproducir el nombre chino del restaurante. El local tenía una gran oferta de platos y sabores al más puro estilo de Singapur, con mucho picante y cerveza fresquita. Recomendable 100%. Pues hemos cenado en esta barbacoa china, que no sé deciros ni cómo se llama, pero bueno, si la encontráis os pondré la dirección. La verdad es que está muy bien. El sistema donde más gente haya comiendo, pues ahí es un buen sitio. Cena para 2 con cervezas, $54,90. Amanece uno de esos días grises y encapotados tan típicos de Singapur y de otras grandes urbes asiáticas. Comenzamos el recorrido a pie por el distrito de Chinatown para visitar uno de los monumentos más singulares de Singapur, un templo joya para la próspera comunidad china, que es, la predominante en el país. Templo de la reliquia del diente de Buda. Acceso gratuito. El templo, de reciente construcción, se ubica en un espléndido edificio dominado por el rojo, el dorado y los dragones chinos que se elevan sobre nubes de incienso.
El fastuoso edificio combina elementos arquitectónicos de varias dinastías chinas. Aquí podrás conocer más sobre el budismo y admirar una de sus más sagradas reliquias, un diente de Buda que se protege en una cámara blindada rodeada de capas y más capas de oro puro. Rodeados de Budas dorados. En el templo hay 100.000 Budas y probablemente 100.000 dragones. El budismo se hibrida aquí con el Feng Shui para ofrecer este singular símbolo construido para ser un imán de prosperidad para la comunidad. Y nota, no dejes de recorrer todas sus plantas, porque ahí encontrarás exhibiciones, encontrarás la sala de la reliquia y también hay un apacible jardín en la azotea con una enorme campana de oración que yo creo que es un lugar imperdible. En los alrededores del templo hay mercadillos, tiendas de artesanía, antigüedades y deliciosos puestos de comida callejeras. En general merece la pena curiosear. Para moverte al siguiente punto tienes la opción de pasear o, si tienes poco tiempo, toma un Grab, que resultan bastante económicos. No olvides descargarte previamente la aplicación. Continuamos nuestra ruta hasta el templo Tianhongken, el templo más antiguo de culto chino para la etnia Hokkien, dedicado en honor a Mazu, la diosa del mar. Este recinto ocupa el lugar donde estaba el muelle al que llegaban los inmigrantes chinos, cuya primera parada era ofrecer su agradecimiento a la diosa del mar que les había permitido llegar al destino sanos y salvos. Es un lugar muy apreciado por las comunidades chinas locales y una parte fundamental de su historia. No te olvides de rodear el edificio para observar las esculturas del jardín que ilustran esta historia o el gran mural que decora la parte posterior del templo, en la parte exterior hacia atrás. Este mural narra la historia de los inmigrantes chinos Hokkien de Singapur. Te encuentras junto a las grandes torres de los edificios del distrito financiero de Singapur. Con arquitecturas singulares, estas moles de cristal llevan el pulso de la actividad financiera del país, que es conocido también con el sobrenombre de la Suiza asiática. En ocasiones encontrarás pequeños templos ubicados a la sombra de estos gigantes, además de obras de arte repartidas por toda la ciudad que llevan la firma de artistas tan reconocidos como Dalí o Botero. En Singapur vamos a encontrar una combinación de elementos tradicionales con arquitectura de última vanguardia, paisajismo y los elementos más modernos que te puedas imaginar. Vamos a pasear ahora alrededor de los muelles de Singapur. Pasea entre los restaurantes de pescado al estilo hindú, chino o malayo. Podrás escoger a tus próximas víctimas que aguardan hasta la hora de la comida. Tanto el pescado como el marisco están expuestos en enormes tanques de agua. Aprovecha también para otear bien los precios, porque algunos hacen que se te quite el hambre. El plato estrella consiste en el cocinado de los enormes king crabs, o el cangrejo real, en el plato llamado chili crab o cangrejo picante. A esta parte del río Singapur, los locales la llaman belly of the carp, algo así como la tripa de la carpa. Este pez, la carpa, es considerado de buena fortuna. En este antiguo embarcadero amarraban hasta 1980 decenas de tongkang o tuancos, que son los botes de carga de mercancías tradicionales que abarrotaban el río, prácticamente lo cubrían.
En nuestro paseo, cruzamos el río Singapur a través de Elgin Bridge para admirar los enormes edificios testigos de la época colonial británica. El Parlamento, la Casa del Gobernador, el Victoria Concert Hall, la National Gallery o la Catedral de St. Andrew, incluso el Club de Cricket de Singapur. A finales de septiembre tiene lugar el premio de Fórmula 1 en Singapur. Tenlo en cuenta si te planteas venir a la ciudad en esas fechas, porque las reservas suelen estar a tope. En el recorrido alrededor de los muelles se encuentran muchos grupos de esculturas que narran aspectos destacados de la historia de la ciudad, personajes o profesiones relacionadas con el lugar. Como por ejemplo el origen del milagro económico de Asia y de su floreciente actividad financiera, que arranca con el establecimiento alrededor de 1820 de pequeños prestamistas y banqueros originarios del sur de la India, de la casta de los chettiars. Singapur es el milagro económico de Asia, por diferentes razones. Básicamente porque apostaron por educar a la población, con una buena educación de la población en idioma inglés, que eso hizo muy atractivo el lugar para inversores extranjeros. Y ahora mismo está considerada la Suiza de Asia. Prácticamente todas las grandes empresas chinas, magnates, gente con dinero de la zona, ha elegido Singapur como su lugar de operaciones financiero. Regresamos a Boat Quay cruzando ahora por el puente peatonal de Cavenagh y buscamos un restaurante para comer junto al río. Bueno, hemos elegido uno de estos restaurantes junto a los muelles y vamos a probar un poco de cocina local, a ver qué tal. Normalmente esta zona está mucho más concurrida, pero hoy no sé por qué, quizás porque es sábado, quizás porque por las fechas. La verdad es que está muy bien. Elegimos un restaurante, el Forum Seafood Village, para probar algunos platillos como las gambas crujientes, unas almejas, que aquí se llaman bambú clam, un plato de cola de ternera guisado y unas patas de pato deshuesadas, acompañados de unas cervezas Tiger. Coste total para dos, $163,66. Si te estás preguntando por qué no pedimos el cangrejo, la respuesta es que el precio nos pareció completamente disparatado para dos personas. Solo os diré que al cambio salía a unos 400 euros o más el plato, dependiendo del peso de la pieza. Este era, digamos, el tamaño de cangrejo más pequeño. Y podría aprovechar para contarte algunas cosas sobre la historia de Singapur, y es que este lugar fue elegido como puerto ya desde la antigüedad, pero fueron realmente los británicos cuando llegaron aquí que decidieron instaurar un punto comercial, sobre todo para librarse de los aranceles portugueses que imponían otros puertos como el de Melaka. Consiguieron negociar con los sultanes de la zona, primero alquilaron esta zona para construir su puerto y finalmente se la compraron al sultán de la zona. La época en la que la ciudad estaba bajo el control de la Compañía de las Indias Orientales marca un momento importantísimo en la historia de Singapur. Tarde, contrastes y naturaleza arquitectónica. Desde aquí nos dirigimos paseando hacia la zona de la marina. El cielo se mantiene gris y amenazante, pero eso no nos va a detener. Tenemos un único día en Singapur y hay que aprovecharlo al máximo. Caminamos hasta uno de los puntos más reconocibles y fotografiados de la ciudad, el Merlion Park y Marina Bay. La fuente del Merlion. Cuenta la leyenda que desde la isla de Sumatra llegó en el siglo XIII un príncipe llamado Shannila Utama. Buscaba un emplazamiento para fundar una nueva ciudad. Tras un azaroso viaje en el que se desató una terrible tormenta, el barco desembarcó en una isla, en la desembocadura del río. Mientras intentaban cazar algo para comer, el príncipe creyó ver a un extraño animal de cuerpo rojo y cabeza negra que se movía con rapidez y gran sigilo. El animal le pareció tan magnífico que el príncipe consideró que se trataba de un buen augurio y que debía fundar allí su ciudad. Sus hombres le convencieron de que probablemente lo que había visto era un león, aunque nunca ha habitado ninguna especie de león en la isla. Sería mucho más lógico que se tratase de un tigre malayo, pero bueno. El caso es que la ciudad se llamó Singapura, que significa ciudad del león en sánscrito. La figura del Merlion se creó en base a esa leyenda, combinada con el pasado pesquero de la isla. Pero te tengo que decir que es un símbolo muy reciente, de 1964, y lo inventó el Ministerio de Turismo, como icono de turismo para la ciudad.
Todo el que viene a la ciudad pasará por este punto a tomarse su foto en Singapur. Tendrás que luchar con la multitud de turistas y locales para conseguir la tuya. El otro gran icono fotográfico de la ciudad lo tienes al otro lado de la bahía, en la archiconocida silueta del Hotel Marina Bay Sands. De momento vamos a continuar nuestro paseo. Cruzamos de nuevo el río por el Puente del Jubileo y recorremos el Waterfront Promenade, donde hay varios teatros y escenarios para conciertos al aire libre. Si miras hacia la orilla se puede ver cómo aplican técnicas de ingeniería para crear nuevas superficies de construcción, robando espacio al mar. Esta noche hay concierto. Cruzamos una vez más el río, esta vez por el puente peatonal helicoidal más mediático de Singapur, el Helix Bridge, inspirado en la forma de la estructura del ADN. Este puente científico nos acerca hasta el elegante Museo Arts Science, con su característica forma de flor de loto. Que a su vez está rodeado de estanques con lotos auténticos. Visitar el museo, por lo que he leído, merece bastante la pena, pero tenemos poco tiempo y he preferido priorizar otras visitas. Este se queda para la siguiente ocasión. Este es un buen momento para hacer una parada y tomarnos un carísimo café con vistas y una cookie de chocolate frente al museo. 2 cafés y una cookie, $26,26. Si tienes tiempo, las tiendas de Apple y de Louis Vuitton que flotan en la marina son un espectáculo digno de ver. Cruzamos a continuación el enorme centro comercial de lujo ubicado junto al Hotel Marina Bay Sands y al propio hotel. Dejaremos la subida a este para más tarde, ahora queremos ver los maravillosos jardines con la luz del día. Gardens by the Bay. Es importante que consultes precios y horarios actualizados en su web. Este extraordinario conjunto de jardines temáticos, invernaderos y parques nació de un gran concurso convocado por el gobierno de Singapur en el año 2006. Lo que buscaban es un espacio que representara y acuñara el nuevo eslogan de la ciudad: Singapur, ciudad dentro de un jardín. Y al concurso se presentaron nada menos que 170 firmas, entre ellas las más prestigiosas del mundo. El jardín se construyó sobre un terreno artificial ganado al mar de más de 1 kilómetro cuadrado. Además de perderte por sus innumerables recodos y quedarte hipnotizado por sus fuentes, o desafiar el vértigo en alguna de sus pasarelas, hay varios espacios que son imprescindibles dentro del complejo. El Flower Dome está creado con una enorme cúpula de cristal que alberga una extraordinaria colección de flores y plantas de diferentes regiones y climas de todo el planeta. En total, 9 jardines que cubren muestras florales de todo el mundo. Otra cúpula que también actúa como invernadero creando un ecosistema brumoso es el Cloud Forest. Nada más acceder te encuentras de bruces con la espectacular cascada, que con 30 metros de altura está considerada la cascada interior más alta del mundo, y que se lanza al vacío desde lo alto de una colina artificial tapizada de plantas tropicales. La visita consiste en un recorrido más o menos dirigido en el cual vas ascendiendo por la montaña por una serie de pasarelas hasta alcanzar la cima. Todas las paredes a tu alrededor están revestidas de vegetación y forman un espectacular jardín vertical. Y la colección de orquídeas es una auténtica maravilla. Y un consejo, si lo haces coincidir con la puesta de sol, como fue mi caso, primero, las vistas del entorno son espectaculares y además verás el propio espacio cuando enciende la iluminación interior, que es una pasada. Nota:
Existen entradas combinadas para varias atracciones que suponen algún ahorro. Por ejemplo, juntar estas dos visitas puedes sacar una única entrada por un valor de $59. Otra nota, chequea las fechas de tu visita porque en ocasiones cierran espacios para su mantenimiento. Super Trees. El bosque de superárboles está compuesto por un conjunto de 18 superestructuras de unos 50 metros de altura, bueno, tienen alturas variables, que funcionan como jardines verticales. Actúan como generadores solares, almacenan agua de lluvia y absorben dióxido de carbono. La subida a la pasarela o OCBC Skyway tiene un coste de $14 y se puede realizar de 9 a 9. El Super Tree Observatory también cuesta $14 y también se puede subir de 9 a 9. Un todo en uno que por la noche se convierte en el soporte, el marco de un vistoso espectáculo de luces y música. Este espectáculo es de libre acceso, se llama Garden Rhapsody Show y se puede ver 2 veces cada día en horario de las 7:45 y a las 8:45 p.m. en ambos casos. El espectáculo no está mal, pero también creo que está un poquito sobrevalorado. Tras ver el espectáculo nocturno llega el momento de subir hasta lo más alto del Marina Bay Sands. Hay 3 formas en las cuales puedes subir a las azoteas del famoso hotel. 3 formas principales de ascender a la parte de arriba del Marina Bay Sands. Una de ellas es alojarte en el hotel, si te lo puedes permitir, esa es la mejor opción y tendrás acceso a la piscina infinita. Otra es pagar la entrada al observatorio. Y una tercera es coger una entrada para el restaurante Selavit, que está justo al lado y que cuesta $35 y esos $35 luego son consumibles. También te digo que si no tienes reserva para el restaurante tendrás que pelear por conseguir una de las mesas, pero bueno, si lo consigues, la experiencia merece la pena. Una habitación en este hotel de 5 estrellas puede rondar los 2.000 euros por noche. Eso sí, esta es la única manera en la que podrás hacer uso de su exclusiva piscina infinita que habrás visto en infinidad de fotos. Un lujo para muy pocos. La tercera opción, que es la que yo elegí en esta ocasión, es comer o cenar en el restaurante de la azotea, el Selavit, Singapur. Lo mejor, las vistas de Singapur nocturno, que son espectaculares. Lo peor, bueno, la música a todo trapo y la completa desorganización en el acceso a las mesas, ya que no siguen ningún orden. Entras y te paseas hasta que alguien hace el amago de abandonar su mesa y si eres más rápido que los demás, habrás conseguido sitio. Bueno, nos costó un poco, pero al final lo conseguimos. Cena para 2, $131,89. La brisa nocturna y el paisaje urbano iluminado serán el broche de oro para un día inolvidable. En los bajos del mismo hotel hay una parada de metro que nos viene perfecto para regresar a nuestro hotel en Chinatown. Consejos finales. Terminamos esta parte del recorrido en Singapur y ahora estamos a punto de coger el avión destino al Borneo Malayo. Antes de despedirme de Singapur, un par de consejos que creo que te pueden venir bien. Uno, el dinero no es prácticamente necesario, el dinero en efectivo en la ciudad, prácticamente lo puedes pagar todo con tarjetas. Hemos estado un día y medio y no hemos cambiado nada a moneda local, o sea, hemos podido pagar allá donde hemos ido con tarjetas, tanto restaurantes como atracciones, vehículos, etcétera, transporte. Propinas. Esto es interesante, el personal en Singapur no espera propina, por lo que no estás obligado a dejar nada. Si te sientes muy satisfecho o satisfecha con el servicio, puedes dejar en torno al 10% del importe. Transporte. El sistema de transporte público de Singapur es eficiente y cómodo. Puedes pagar con tarjeta. Utiliza el MRT, el metro, para desplazarte rápidamente entre los puntos de interés o descárgate la aplicación de Grab para desplazamientos a medida en coche. Por ejemplo, un Grab desde el hotel al aeropuerto nos costó $29,25. Entre el aeropuerto y la ciudad, la verdad es que te recomiendo usar el metro. La estación de MRT se encuentra en el sótano de la Terminal 2.
No importa a qué terminal llegues, tú sigues siempre los carteles que indican Train to the City. Vestimenta. Llevar ropa ligera y cómoda, así como un paraguas o chubasquero, ya que el clima puede ser a la vez muy caluroso y también muy lluvioso. Cultura. Respeta siempre las costumbres locales, eso es algo esencial para un viajero. Por ejemplo, tendrás que quitarte los zapatos para poder acceder a algunas partes de los templos. Internet en el móvil. Bueno, esto míratelo bien con atención porque las opciones no son nada económicas. Si vas a estar poco tiempo, te puedes plantear no comprar ninguna solución y aprovecharte de los wifis que encontrarás con facilidad por la mayor parte de la ciudad. Está claro que esto tiene sus riesgos y si lo haces es mejor si utilizas una solución de VPN para mayor seguridad de tus datos. Extra. Las normas más locas de Singapur. El incumplimiento de las normas y leyes en Singapur no es ninguna broma. Quizás sea el lugar con más cámaras de vigilancia por metro cuadrado del mundo. Algunas no son tan obvias como te puede parecer. Tómate esta información muy en serio porque no bromean. En Singapur está prohibido el tráfico de drogas, que puede llegar a tener condenas como la pena de muerte. Los chicles, ojo, están prohibidos salvo prescripción médica. No se pueden vender ni se pueden arrojar al suelo con pena de multa. Prohibido fumar, salvo en áreas exteriores específicamente delimitadas para ello. Y ojo, esto incluye también a los vapeadores. Mantenimiento del decoro. Esto es fundamental. Muestras excesivas de cariño en público pueden suponer multa. Está prohibido comer y o beber en el metro, incluyendo andenes y pasillos. También está prohibido llevar, transportar y o comer la fruta durian en los transportes públicos y en la mayoría de los hoteles. Esto es por el fuerte olor que tiene la fruta, ya lo descubrirás. En Singapur es obligatorio cruzar por los pasos de peatones, si no te pueden poner una multa. Y ten cuidado porque está todo súper vigilado. Está prohibido dar de comer a las palomas. También montar espectáculos callejeros. Arrancar flores o plantas de los jardines. El vandalismo callejero y pintar grafitis de cualquier tipo. Totalmente prohibido escupir. También se prohibía hacer pis en un ascensor. Esto me extraña que se mencione específicamente, pero bueno, si lo hacen, por algo será. También está prohibido tirar petardos o pólvora. Y lamento decir que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no se consideran legales en Singapur y no hay ninguna protección a miembros de ningún colectivo LGTBIQ+, vamos, no lo llevan bien. Gracias por acompañarme, soy Cruz Gabaldón y me despido desde uno de los puntos más icónicos de Singapur, el Marina Sand. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por comentar este contenido y si te gusta, pues gracias por suscribirte. Esta noche hay concierto.